Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Seguimos en el estudio sistemático y gradual del Imperio de Grecia y esta es la parte número 39. Veníamos hablando acerca de qué es sabio y de qué es ser ignorante. Y en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 14, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pablo muestra de cómo los gentiles que no tenían ley hacen por naturaleza como por sus conciencias lo que es de la ley. Los gentiles no les fue dada la ley y por lo tanto no conocían la ley. ¿Qué se espera de alguien que no conozca la ley? Que no actúe conforme a las cosas de la ley. Pero Pablo aquí nos está diciendo en que los gentiles que no tenían y no conocían la ley, para vergüenza de los judíos, como causa natural, en sus conciencias, hacían y practicaban lo que es de la ley. Demostraban con su actuar como si conocieran la ley. Aquí notamos algo importante, en que se puede ser sabio sin tanto conocimiento, porque Pablo lo está mostrando en la carta a los Romanos. En cuanto a los gentiles, se hicieron sabios porque actuaron conforme a la ley, quedando en la posición de necios. Esto pasa hoy en el Evangelio, donde muchos de nosotros, reconociendo a lo dicho por Pablo, que de todos los pecadores yo soy el primero, por el cual Cristo murió por nosotros, a menudo asisten a un templo y en nuestras casas ponemos alabanzas en las redes sociales, textos bíblicos, pero cuando salimos lo que cuenta en nosotros es el buen testimonio por el conocimiento que hemos adquirido. Nos hace sabios para actuar, pero ¿qué pasa en la gran mayoría? Hacen o hacemos lo contrario, porque cuando tenemos que demostrar por el conocimiento adquirido, el cual nos hace sabios para actuar, ocurre lo contrario de un mal testimonio. Nos hacemos necios. De igual manera, vemos a diario en personas que consideramos inconversas, incluso llamándoles impíos, se comportan con principios o maneras que abonan a las establecidas por el reino de Dios. No usan la palabra, no hablan de Cristo, no ponen alabanzas ni se la pasan colocando textos bíblicos. En cambio, ¿de qué sirve decir en todo momento Dios, Dios, Dios? Pero si no se comportan bien, nos afrentan y pasa lo que sucedió en los gentiles, que aunque no sabían nada del reino, no tenían ni idea de lo que está pasando. Proféticamente ni bíblicamente viven como si lo conocieran, por el conocimiento y la sabiduría. Son cosas diferentes, se hacen cosas sabias sin tener conocimiento. De igual manera se puede tener mucho conocimiento, pero no se aplica a una persona sabia. Jesús dijo en Lucas capítulo 14 versículo 1, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mucho cuidado con eso. Continuando con la filosofía, tengamos en cuenta el siguiente término y es la expresión presocrático. La palabra pre quiere decir antes y socrático se refiere a Sócrates, un filósofo griego. Presocrático en el diccionario de la lengua española dice lo siguiente: dicho de un filósofo griego anterior a Sócrates. ¿Quién era Sócrates? Un filósofo griego que vivió en el siglo V antes de Cristo, es decir, 500 años antes de Cristo. Con esto vamos a partir la historia de la filosofía griega en dos. Primero, los filósofos y las corrientes filosóficas que existieron antes de Sócrates, que les denominamos filosofía presocrática, del cómo inició la filosofía griega antes de Sócrates y después los filósofos después de Sócrates, teniendo en cuenta en que Sócrates fue un filósofo griego. Aquí vemos la importancia de Sócrates. Vamos a poner como punto de viraje antes de Sócrates y después de Sócrates. Vamos a poner un ejemplo
que dije un ejemplo. En cuanto a Jesucristo, se data el antes de Cristo y el después de Cristo, siendo Cristo el punto de viraje en la historia de la humanidad en el conteo cronológico. Pero la historia en la filosofía griega, Sócrates vino a ser ese punto de viraje en la filosofía. Y no lo estoy comparando con Jesús, no, solo para que entendamos del cómo se partió en dos la historia de la filosofía griega. Como dije, de la historia de la filosofía griega y no de la historia de la humanidad y de Jesús. Solo pongo como un ejemplo para que entendamos lo que estamos hablando. ¿Claros hasta ahí? Antes de empezar a ver filósofos y corrientes filosóficas griegas, por ser numerables, son muchos los filósofos con cantidad de conceptos que se contradicen. Sin embargo, es una relatividad absoluta, es decir, todos tienen razón y todos pueden estar equivocados. Por eso, hasta el día de hoy, esa filosofía se sigue manejando. No hay una conclusión para decir en que Platón estaba equivocado o Sócrates estaba equivocado, o si Platón tenía razón, mas Sócrates no, y viceversa, o decir el que sí tenía razón era Diógenes el psíquico, aquel que vivía dentro de un barril y se encontró con Alejandro Magno. Hay gran cantidad de filósofos, por eso es importante en que logremos entender cómo las comunidades cristianas del primer siglo después de Cristo, como los efesios, los colosenses, los romanos, fueron afectados aunque habían recibido el evangelio por parte del apóstol Pablo. Estos aún así fueron afectados por las corrientes filosóficas de ese entonces. Entendemos eso, siendo muy importante, antes de que existiera la filosofía, antes de que existieran los filósofos epicúreos, los que aparecen en el libro de los Hechos y discuten con Pablo, antes de que existieran Sócrates y las corrientes presocráticas y las después de Sócrates en la iglesia, no existía la filosofía, sino años después, porque los griegos solo tenían una mitología y los griegos todo lo solucionaban con la mitología. Cualquier pregunta en la mitología, los griegos encontraban respuesta para todo. Todos los dilemas acerca de la existencia del ser humano, los griegos lo respondían con la mitología. Veamos algunos ejemplos. Cuando alguien preguntaba de cómo llegamos a existir, ya fuese un niño, de cómo existió la tierra, a sus padres respondían en un mito, donde decía que al principio todo era un caos, pero de ese caos llegó a existir Gea, considerada una diosa mitológica de la tierra. Esa diosa Gea fue la simiente o el producto donde se formó la tierra y empezó a salir árboles, etcétera, etcétera, por la intervención de otros dioses mitológicos, siendo una respuesta mitológica antes de la filosofía, siendo suficiente para quien preguntaba, le satisfacía su inquietud. También se podría preguntar del cómo vino el hombre, la humanidad, del cómo llegamos nosotros a la existencia, y sacaban otro mito de Prometeo, que era un titán. Este fue encargado por los dioses del Olimpo, el cual Zeus era el soberano de los dioses mitológicos. A este Prometeo los dioses del Olimpo le encargaron junto a su hermano Epimeteo con la labor de crear los animales. Pero Prometeo no recibió nada. Se dice que no recibió nada en ese proceso creativo. Y por esto comenzó a llorar desconsoladamente. Y las lágrimas cayeron en la tierra, formando una masa, una plastilina, y con ello formó unas imágenes, unas figuras, a las que se le dio vida y llegaron a ser los hombres. En otro mito de Homero y Hesiodo se cuenta en que Prometeo arrojó agua abundante y formó barro e hizo la humanidad. Sea como sea, el mito pretende responder esta pregunta: ¿de dónde surgió la humanidad?
responden en que Prometeo y Epimeteo recibieron la capacidad de crear los animales. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.